Buenas noches a todos. Nuevamente les doy la bienvenida. Tuve problemas técnicos, así que ahora conectada desde el celular. Espero que me escuchen bien. Así que, sin más que agregar, hoy es muy importante para nosotros contarles que llegamos hasta a nuestra última charla de este curso online de vacunas organizado por la Sociedad Panameña de Pediatría. Hemos tenido realmente expositores nacionales e internacionales de altísimo prestigio y es para nosotros un honor hoy tener también al doctor Rolando Ulloa, un admirado profesional que siempre está dispuesto a apoyarnos y a enseñarnos y a darnos un montón de todo lo que sabe. El tema que hoy abordaremos con el doctor Rolando, que ya les voy a contar un poquito más sobre su currículum, es comunicación en vacunas. ¿Y por qué es tan importante este tema hoy? ¿Y por qué invitamos al doctor Rolando Ulloa a que nos hablara sobre esto? Porque realmente durante muchos años la región de América Latina y el Caribe ha registrado unas altísimas tasas de vacunación infantil, de las más altas del mundo. Sin embargo, en el último reporte de UNICEF presentamos una de las más bajas. Estamos casi con las mismas tasas de vacunación que la región de África. Actualmente en nuestra región 1.7 millones de niños son dosis cero, es decir, que no han recibido vacunas. Esta situación nos pone en un altísimo riesgo de que resurjan enfermedades prevenibles por vacunas, como difteria, sarampión, poliomielitis, poniendo en riesgo a nuestros niños, su bienestar y también a todos, porque realmente no estamos seguros de que todos tengamos una óptima respuesta a las vacunas. Una de las causas de esta caída de las tasas de vacunación es la falta de confianza en la importancia de las vacunas. Y en gran medida esto disminuyó después de la pandemia. Entonces tenemos que nosotros, los profesionales de la salud, no solamente confiar en las vacunas, sino también tener herramientas de cómo transmitir y cómo comunicar sobre todos los beneficios de las vacunas. Y es por eso que hoy el doctor Rolando nos va a hablar de este importante tema. Para contarles un poquito sobre el doctor Rolando Ulloa Gutiérrez, por qué lo elegimos para darnos esta presentación. Él es médico, asistente, especialista del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Sáenz Herrera, de San José, Costa Rica. Realizó su carrera de medicina y posgrado de pediatría en la Universidad de Costa Rica y una subespecialidad en infectología pediátrica en la Universidad en la University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Ha sido profesor universitario de pregrado y posgrado de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica. Tiene más de 100 publicaciones de pregrado y posgrado de la Universidad de Costa Rica, más de 100 publicaciones médicas de 42 revistas indexadas en PubMed. Ha presentado más de 188 abstracts en congresos médicos internacionales y siempre está estimulándonos a los más jóvenes a publicar, a presentar, y realmente es un gran ejemplo para las nuevas generaciones. Muy agradecida también por eso. Adicionalmente, el doctor es conferencista nacional e internacional, investigador, miembro de diferentes sociedades de pediatría, infectología, vacunología y microbiología, y revisor de revistas médicas internacionales. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, presidente del Comité de Investigaciones de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y coordinador de la Red de Enfermedades de Kawasaki en América Latina. Miembro del Comité de Endocarditis, Fiebre Reumática y Enfermedades de Kawasaki de la American Heart Association. La primera vez, si mal no recuerdo, la primera vez que hay un latino incluido en este comité, y es realmente un honor para todos los de Latinoamérica. Ha recibido premios de investigación en Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Colombia, México y República Dominicana. Sus principales líneas de investigación son enfermedad de Kawasaki,
enfermedades prevenibles por vacunas, tosferina, neumococo, y trabaja y sobre todo lidera redes multicéntricas, por ejemplo, con COVID y síndrome inflamatorio multisistémico por SARS-CoV-2 en pediatría. Sin mucho más que agregar, doy el paso al doctor Rolando para que nos deleite con su charla de hoy. Gracias, Rolando, por aceptar esta invitación. No, gracias, doctora Quintero. Muchas gracias por esta invitación y para mí es un honor compartir con ustedes. Un segundito nada más para poner la presentación. Vamos a ver. Ok, ¿se ve bien ahí? ¿Sí? Sí, ¿Se ve perfecto. bien? Perfecto. Sí, Esta. perdón. Ahora, Sí, sí. ahora sí. Perfecto. Bueno, no, muchas gracias nuevamente. Para mí es un honor compartir con ustedes. Un segundito aquí. Para mí es un honor compartir con ustedes y agradezco mucho a la doctora pues Quintero su invitación y su motivación para realizar este curso, ¿verdad? Y creo que es muy importante todo lo que vamos a hablar en el día de hoy, sobre todo el enfoque práctico de cómo lo veo yo en la era actual. Así es que el enfoque que le voy a dar es un enfoque pues neutral y sobre todo enfocado en nuestros problemas actuales. Yo soy pediatra, soy infectólogo, trabajo en el Hospital de Niños de Costa Rica, como decía pues Ana Lucas, y también tengo mi consulta privada y no tengo ningún conflicto pues de interés mayor. Voy a dar un enfoque de todas las vacunas. Aquí no hay distinción de ninguna compañía farmacéutica y he estado adentro del redondel de toros y afuera del redondel de toros, en el sentido de que fui miembro de la Comisión Nacional de Vacunas de Costa Rica y entendí muchas cosas de lo que era estar dentro de una comisión de vacunas y tener que escuchar la presentación de presupuestos, proyectos y costos y a su vez como pediatra y haber visto niños enfermar y morir como muchos de ustedes, también eso me sirvió para hacer lo que hago hoy en día. Así es que muy rápidamente 4 objetivos principales. ¿Cuál es nuestra realidad actual? Obviamente en Panamá, en Costa Rica, en América Latina, porque si hay gente de otros países que nos está escuchando. Y quizás creo una de las cosas más importantes que podemos conversar hoy es cómo canalizar el mensaje adecuadamente. Y en eso creo que es muy importante, es uno de los objetivos más importantes de esta charla y sin duda alguna del curso de vacunas que ustedes culminan hoy. ¿Y por qué específicamente, por qué esta adversidad contra las vacunas? Digamos, ¿por qué nadie adversa contra los antihipertensivos? ¿Por qué nadie hace tantas cosas contra la insulina? ¿Por qué nadie contra el acetaminofén? Ciertamente hay muchas cosas que hasta que no nos ponemos a cuestionarlos y filosofar sobre eso, no nos damos cuenta, ¿cierto? Porque alguien no arremete contra los antihipertensivos, contra los antiquimioterapéuticos y muchas otras cosas. Y obviamente, ¿qué debemos hacer? Y sobre todo, ¿qué no debemos hacer? Ciertamente, Nelson Mandela, dentro de sus múltiples frases más importantes, dijo esto hace muchos años y ciertamente la doctora Quintero y todos ustedes lo han demostrado en estas semanas del curso, que la educación vale más que cualquier cosa que hagamos, cualquier otra intervención que para nosotros sea la más novedosa, no. Ciertamente a veces lo más básico, lo más fácil, lo más simple motiva más investigadores, motiva más gente, salva más vidas, mueve más montañas. Así es que ciertamente educar y como decimos nosotros aquí en evangelizar, porque realmente a veces cuando uno habla de vacunas siente que está como alguna gente que evangeliza alrededor de un parque y todo el mundo pasa alrededor y nadie le pone atención y es una triste realidad. Así es que una de las principales preguntas que tenemos hoy es, ¿tenemos tiempo para redes sociales y evangelizar en redes sociales o leer lo que se discute a capa y espada en las diferentes redes sociales? Y espero al final de la charla motivarlos un poco al creer que sí, que definitivamente tenemos que sacar tiempo. Porque ustedes saben que la cantidad de redes sociales ha aumentado significativamente en el mundo, pero uno de los grandes problemas es lo que no podemos medir. Por ejemplo, sabemos que si alguien pone algo en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en alguna otra red, alguien lo va a leer, pero no sabemos el mundo oculto, ese mundo oscuro, ese cajón negro que son los chats, los blogs, los que solamente los amigos de los celulares tienen acceso. Y ciertamente eso es una de las herramientas más dañinas que hay, porque alguien puede poner algo en Twitter y si es muy venenoso se lo eliminan, como hemos sabido de mucha gente, pero eso usted puede poner lo que quiera, bueno, malo,
en chats y nadie tiene filtro, nadie tiene acceso a eso. Y eso es uno de los grandes problemas en la era vacunal, post-vacunal de COVID y todo lo que más venga. Así es que ciertamente eso es uno de los grandes problemas. Y Heidi Larson lo dijo hace mucho tiempo, y vean que esta publicación en Nature es de octubre del 2018. Así es que esto lo decía ella previo a la pandemia, sin imaginar todos los que leímos este artículo en su momento lo que se venía. Así es que ciertamente ella es una antropóloga que hace mucho tiempo ha venido hablando de la importancia de esa pandemia que era la desinformación. Y vean que, como ella pues decía, un siglo después de la primera pandemia de influenza, todo se distribuía muy rápidamente, la desinformación. Así es que ciertamente la pandemia de COVID fue fácil en algunos aspectos de que sabíamos en minutos lo que estaba pasando en tiempo real en muchos otros cosas, y aún así, aprovechando ese beneficio de la tecnología, la usamos muchas veces para destruir, en vez de construir, destruir. Así es que ciertamente en el 1918 hubieran querido tener toda la información necesaria para poder comunicarse rápidamente y asertivamente, y no la teníamos. Así es que probablemente dirán ustedes, bueno, qué pereza otra vez hablando de reticencia pues vacunal, pero sobre todo es de los antivacunas, y en realidad puede ser cansado, pero más cansado es lo que van a ver a continuación. Así es que ciertamente ese es un tema que, aunque suene cansado, más cansado es para la persona que sufre las consecuencias de esto, que es desinformación en las vacunas. ¿Y por qué? Porque vean que esto es lo que se invierte en los países en investigación y en desarrollo en relación al Producto Interno Bruto. Este es el último análisis del 2020 de este estado de la ciencia, donde están los principales indicadores de ciencia y tecnología en Iberoamérica. Y ustedes ven, aquí puse Panamá y Costa Rica, vean que en nuestros dos hermanos países, esto es el porcentaje del Producto Interno Bruto de los países que se destina a investigación. ¿Y por qué tengo que hablar de investigación? ¿Por qué? Porque la investigación es la base del desarrollo de muchos países. Así es que ciertamente no necesariamente un país va a ser muy rico porque es muy grande en territorio. No, hay países pequeños que son millonarios y los conocemos. Hay países muy grandes que son muy pobres o tienen grandes problemas de dictaduras. Y ciertamente vean que eso depende de ese porcentaje de ingresos de Producto Interno Bruto que se destina a investigación. Y vean que en América Latina el más alto es Brasil, 1.17. Cuba 0.52, Argentina, vean Costa Rica 0.39 y Panamá. O sea, es decir que nosotros, Panamá, Costa Rica y países de Centroamérica estamos muy por debajo, y la lista ustedes se imaginarán que sigue ahí para abajo. O sea, si un país no invierte en investigación, no va a poder subsistir. Así es que parte de lo que debemos hacer es mostrar los resultados de las investigaciones exitosas que se han hecho y publicado del impacto de las vacunas en disminuir carga, enfermedad, morbilidad, mortalidad, para poder tener un mejor mensaje de convencimiento hacia las personas que dudan de las vacunas. Así es que vean que ciertamente ahí tenemos uno de los grandes factores en contra para poder evangelizar bien en cuanto a las vacunas. Y esta publicación en el New England del año pasado, por Heidi Larson y otros colegas, aquí es el cronograma de lo nefasto que ha sido la desinformación en un par de años. Vean ustedes, en el 98, como sabemos, la antivacunas, la publicación antivacunas de Wakefield, por todos conocidos, eso fue en 98. Vean que ese mismo año se establece Google. ¿Qué no haríamos hoy sin Google? Vean que un año después la Academia Norteamericana se pronuncia sobre el timerosal en las vacunas. En el 2004 Facebook se estableció, y ustedes ven ahí un año más tarde el YouTube, en el 2006 Twitter. Vean que entonces en 2 años, desde el 2004 al 2006, vinieron avances importantes. Para ese momento, el 2006, se aprobó la vacuna de papiloma humano, y vean que estamos hablando de hace 17 años, y la vergüenza es que el porcentaje de cobertura vacunal en papiloma contra una enfermedad que claramente la mejor forma de prevención es la vacunación, en algunos países ni siquiera llega al 10%, al 5%, sabiendo que previene cáncer, dolor, tragedias, muertes. Así es que nos cuesta entender a los humanos esto, y pese a la evidencia y los años, porque vean que son 17 años, aún así muchos países ni siquiera la tienen incorporadas, y ya no solo por costos, sino por múltiples cosas. En el 2009 WhatsApp, y ustedes ahí ven, en el 2010
y pese a que estábamos cercanos a la pandemia del H1N1, vinieron otras redes sociales. Finalmente, en el 2016, TikTok. Y finalmente se viene el resurgimiento del sarampión en el 2019 en muchos países, incluido en las Américas, después de muchos años de declarada libre de sarampión. Y bueno, ya ustedes saben qué pasó en el 2020. Así es que eso es el cronograma, para bien y para mal de muchas cosas. Para bien, que gracias a las tecnologías nos comunicamos mejor, pero para mal por todo lo que hemos hablado. ¿Y por qué eso es importante, triste y preocupante? Bueno, porque todo está a un solo clic. A un solo clic, a un solo clic está la información, a un solo clic está la desinformación, a un solo clic está el rumor, a un solo clic está la verdad. Así es que realmente con un solo clic o muchos clics o muchos retuiteos o compartir mensajes podemos causar cosas buenas o desastres. Así es que vean que algo tan insignificante como mover un dedo o estripar un link puede ser muy dañino en esta gran ola que es el desconocimiento. Y ciertamente esta ola que nos ahoga, nos abruma del desconocimiento, jamás puede convertirse en un tsunami. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que puede pasar. Así es que ciertamente los nadadores que nos echamos, todos nosotros los que estamos en este curso, porque por algo se matricularon en el curso para hacer las cosas mejor, combatir mejor información, desinformación, aprender más, actualizarse. Así es que todos estamos inmersos en este mar que puede ser muy calmado o muy tormentoso. Y ciertamente este concepto de literatura o literatura en Twitter es muy importante. Esta publicación es de las pocas que enfocan eso y a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos demuestra lo que puede ser bueno o malo de una red social. Y ustedes ven a su izquierda, y lo sabemos, que nosotros creemos que leyendo o publicando una revista médica indexada en el PubMed, conquistamos el mundo y logramos todo lo que era imposible. Y vean que aquí hay grandes diferencias, y esas grandes diferencias las usan la gente para bien o para mal. Si nos vamos al eje central de ambas, vean que el PubMed, como sabemos, es el repositorio de datos. Todo lo que queremos saber, entramos al PubMed, ahí está, y sabemos lo que se publica en Australia, o en Burundi, o en Togo, o en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en Estados Unidos, rápidamente a un solo clic, nuevamente. Pero tiene ciertas ventajas. En el PubMed es dirigido, es a usted, a quien lo busca. En cambio, en el Twitter usted puede poner el comentario que usted quiera, positivo o negativo, que va a tener en desinformación de vacunas un impacto negativo, pero si lo usamos para un impacto positivo puede tener muchos beneficios. ¿Cuáles son las grandes diferencias en el PubMed? Bueno, que en el PubMed sabemos que buscamos a través de palabras claves, en Twitter y otras redes sociales a través de hashtags, que son de las herramientas más importantes cuando uno navega en estas redes. Pero vean que aquí en el PubMed hablamos de los líderes de opinión, los KOL, los líderes de opinión y del conocimiento. En cambio, ese mal término, porque hoy es un mal término de influencers, porque influencers debería ser algo bueno y no negativo, ¿verdad? Y vean que en estas redes sociales hay muchos de estos disque influencers y eso genera mucho contenido. Así es que, ¿cuál es la diferencia entre muchas otras cosas? Bueno, lo que dura uno analizando, presentando un proyecto de investigación al Comité de Bioética para que se lo aprueben, hace el manuscrito, empieza a revisar expedientes clínicos de un estudio retrospectivo, prospectivo, enrola pacientes, que puede ser 1 año, 6 meses, 2 años, se analizan los resultados, se publica y finalmente, o se envía a la revista y finalmente sale publicado. Eso puede durar años. En cambio, en Twitter, el contenido es de días, ¿ok? O sea, son mensajes volátiles, rápidos, pero alguien los puede recordar. Entonces, la ventaja del PubMed es que la literatura queda indexada y en vacunación es muy importante. Y entre otras grandes diferencias, lo más importante es esto, que en Twitter usted hace una discusión casual, puede estar en lo correcto. En cambio, en una revista científica usted tiene que tener buenos argumentos para que el artículo no se lo rechacen en la revista y para que salga publicado. Pero el gran problema es que en Twitter o en las redes sociales ese mensaje se hace viral. Ojalá todas las publicaciones se hicieran virales y eso es lo que queremos, motivar a que la gente publique, presente sus datos locales y muestre la realidad de Panamá, de Costa Rica y de sus países. Así es que realmente este concepto es muy importante en la era actual. ¿Por qué? Porque si lo supiéramos usar nos va a llevar a muchas cosas y ciertamente esto tiene un efecto dominó. ¿Por qué? Porque una vez que cae esa desinformación, cae uno y caen varios y todo el mundo se mete en la ola de la desinformación o muchos caen también en la era de la información, lo cual sería genial. Pero vean que con solo una pieza, con solo una
persona que hable mal puede hacer que eso lleve a lo que hoy en día sabemos. Así es que realmente esto es una de las cosas más importantes. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para mitigar esa desinformación o desconocimiento en vacunas? Bueno, ciertamente tenemos que buscar herramientas y esas herramientas que sean importantes, pero sobre todo prácticas. Y ese es el énfasis de la charla. Ustedes han escuchado mucho de esto en los últimos 3 años, de qué son las publicaciones, de qué se habla y todo, pero ciertamente todos los pediatras tenemos que saber mucho de vacunación, pero hay ciertas cosas que son aceptables, otras cosas que podemos mejorar y ciertamente qué podemos hacer mejor. Así es que lo primero en vacunación es, como siempre en la vida, toda persona tiene derecho a ser escuchada. Le guste o no a usted o a mí, toda persona tiene derecho a ser escuchada. Y ese es uno de los grandes errores en vacunología, que los médicos, el personal de salud, nos creemos los científicos porque nos hemos formado en medicina, en salud pública, en enfermería, en vacunología, en epidemiología, en infectología, en pediatría, en redes sociales, y nadie nos puede refutar lo que tantos años, dinero en inversión, reuniones, congresos, viajes, expertos, consensos, task force nos ha tomado. Así es que creemos que por haber tenido eso somos los dueños de la información, estamos tremendamente equivocados. Así es que el reo no es culpable hasta no demostrar lo contrario. Así es que eso es muy importante. Y entonces viene el por qué aclarar las dudas y por qué hacerlo. Y aquí es donde muchos fallan. ¿Y por qué? Porque realmente, aparte que toda persona tiene el derecho a ser escuchada, hay que ver cuáles son los temores. Y entonces una cosa es una persona antivacunas o anti todo o anticiencia, porque hay gente que es anti todo realmente o anticiencia y no solo contra vacunas, pero realmente aquí es muchas veces que las personas simplemente tienen la duda. ¿Y por qué? Porque tuvo la mala experiencia, fuera o no relacionada o no con la vacuna, pero al momento de la vacunación o después coincidió con un efecto adverso. Entonces tenemos que saber por qué la persona tiene esas dudas. Y obviamente en esta era donde ya no veíamos difteria en muchos países, cualquier persona puede decir, pero ¿para qué esto si ya no hay difteria y polio? Bueno, ustedes saben lo que pasó antes de la pandemia, el resurgimiento del sarampión, como hablan en el 2009, y todo lo que sabemos después. Así es que ciertamente ustedes en Panamá, todo lo que ustedes viven diariamente en el tapón del Darién, con esa migración pues, de gente, ese dolor humano que ustedes atraviesan, igual que todos nuestros países, nosotros en Costa Rica, igual todos esos hermanos que vienen del Caribe, toda la tragedia humana que como pediatras estamos viendo y como seres humanos, esto hace que nosotros tengamos lo que tenemos en la actualidad, pero ciertamente con todo esto no podemos dudar de los beneficios que tienen estas vacunas. Y obviamente uno de los puntos más importantes es los papás tienen el derecho a saber si las vacunas son seguras o no. Y aquí hay una cosa muy importante, que uno tiene que ser tolerante, saber escuchar, pero también firme y también mostrar el conocimiento científico. Y aquí se tiene que uno apoyar de las sociedades científicas porque eso es muy importante para tratar de llevar ese conocimiento basado en grupos que tengan respeto y solidez y que la gente haga caso o de esa sociedad científica o ese gremio médico o ese personal de salud probablemente tenga un poco más de peso que una persona hablando sola. Y aquí es donde hay que convencer y no imponer. ¿Por qué? Porque cuando a uno le obligan ciertas cosas, probablemente no las hace simplemente porque lo están obligando o a veces no queda más que hacerlas por obligación. Uno de los puntos más importantes en estrategias de aceptación de vacunación es conocer mejor a la audiencia. O sea, la doctora Ana Lucas Quintera es muy exitosa en sus redes sociales, como ustedes saben, porque ella pone mensajes prácticos y conoce muy bien quién la lee, quiénes son sus seguidores, pero también no conoce los que la pueden seguir. Y todos los que estamos en redes sociales tenemos que tratar de conocer mejor a nuestra audiencia, igual que conocemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros cantantes, nuestros políticos, nuestros ídolos. Así es que todos tenemos que conocer a nuestro entorno más cercano. Pero ciertamente en redes sociales estamos inundados de gente desconocida. Y ciertamente una de las cosas más transparentes que uno debería hacer en personal de salud es admitir los efectos adversos. Y esa es otra de las grandes fallas que tenemos, que creemos que las vacunas son libres de efectos adversos, pero ese beneficio de las vacunas es lo que nos falta canalizar y poner lo positivo sin negar lo negativo. Igual que si nos tomamos un acetaminofén, una aspirina, podemos tener una reacción adversa a medicamentos.
Y ciertamente, si nosotros enfrentamos con violencia a esos padres o con despecho o simplemente no me importa lo que usted dice, ahí es cuando entramos en grandes discusiones, caemos en un círculo redondo del cual nosotros mismos no podemos salir. ¿Por qué? Porque entramos en ese vaivén de refutar todo lo que esas personas que puedan tener o no razón, refutan o comentan. Y ciertamente lo más importante es que prevalezca la salud del paciente y su entorno, punto. Hay momentos en que simplemente ningún convencimiento, hay que hacerlo por ley general de salud pública, por el derecho universal de la vacunación de los niños y otras cosas más. Ciertamente una de las estrategias más importantes en vacunación es ser creativo y novedoso. ¿Por qué? Porque ya hay muchas cosas que la gente está cansada. La pandemia ya a esas alturas nos cansó de muchas cosas, pero ciertamente la gente está escuchada, está cansada de escuchar los mismos mensajes en la televisión, radio que se escuchan hace 10, 15 años y para todo hay que innovar, ¿cierto? En ropa, en la casa, en carro, computadoras, celulares, restaurantes, no irá siempre a lo mismo. Hay que crear novedad, y renovar cosas y ciertamente en los discursos, en las estrategias, en la forma de dar conferencias, en motivar y eso ciertamente tenemos que innovar. Y esta publicación, igual uno cuando da charlas de vacunas tiene que meter publicaciones viejas. ¿Por qué? Porque ahí está muchas veces el éxito y andamos buscando lo más reciente y eso es un gran fracaso. Vean que esta publicación es en el Pediatrics en 2017, donde claramente enfocamos en unos puntos más importantes, o sea, lo que son muertes prevenibles pediátricas por algo prevenible en muchos casos como es el influenza. Y eso fue un análisis del 2010 al 2014 y sabíamos que la eficacia en general de influenza, si bien es cierto, no es tan buena como otras, es bastante buena cuando comparamos con no vacunar. Y ciertamente hoy sabemos que influenza, pertussis y COVID son vacuno prevenibles que no son tan buenas como otras vacunas en proteger de por vida a un paciente un alto porcentaje. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que la vacuna de hepatitis A con una dosis alcanzamos una protección de 95%, con 2 dosis 98%. O sea, realmente con las variantes y las subvariantes del COVID, esto se nos complicó, pero lo que sí sabemos es que la vacuna de COVID, por ejemplo, disminuye probabilidad de mortalidad y de hospitalización. Así es que vean que este estudio ciertamente era para ver el análisis de por qué se murieron esos niños con influenza cuando no se debieron haber muerto. Y ciertamente eso es un análisis de eficacia para niños con y sin condiciones de alto riesgo. Y vean que aquí básicamente lo que es el motivo era incrementar la vacuna contra influenza. ¿Para qué? Para prevenir esto. Y entonces en esta publicación ellos analizan los niños menores de 18 años en este periodo de tiempo, del 2010 al 16, reportados al CDC, y vean que fueron 675 niños en Estados Unidos que fallecieron por influenza confirmados. Edad promedio, vean que no son bebés, la gente piensa que los menores de 1 año son los que más se mueren, no, vean niños escolares, niños sanos, y vean que ciertamente hubo una mayor incidencia como tal en menores de 6 meses, pero vean esto, solamente un 31% de los niños mayores de 6 meses había recibido más de una dosis de vacuna. O sea que ese porcentaje de muertos se pudo haber prevenido, ese dolor innecesario se pudo haber evitado, esa discapacidad de esos que no fallecieron, pero quedaron con secuelas, se pudo haber evitado, y a lo que lleva eso a una familia, disrupción, divorcio, separación, abandono, pobreza, secuelas, incapacidad para el país, retos económicos, citas, quiebra el sistema de salud. Así es que vean que todo es una cadena de la cual puede ser que no se salga. Y vean que, igual que muchas enfermedades vacunoprevenibles, a diferencia del papiloma, que la infección ocurre y la persona muere tiempo después o años después, vean que aquí, igual que tosferina, la muerte rápida, vean que 65% de los niños que murieron por influenza murieron los primeros 7 días de síntomas. O sea, no le dio chance a los papás de lidiar con esto, recibir las malas noticias, procesarlas, hacer algo, despedirse de ese niño y todo lo demás. Así es que ciertamente así son las enfermedades vacunoprevenibles, son muy tristes. Ese estudio es en Colombia, donde puse uno de pertussis, porque ciertamente sabemos que hoy uno de los temas más importantes en vacunación y en comunicación efectiva es la inmunización durante el embarazo. Y esos son análisis de muchos que hay de América Latina, donde se quería ver los casos y el fallecimiento por pertussis en un niño menor de 1 año, que sabemos que son los niños que más se mueren por tosferina. Y aquí se tomaron del 2005 al 2016. Y como siempre en vacunología hay que comparar los periodos preintroducción, transintroducción y postintroducción para ver
si la medida de salud pública fue efectiva o no, que en su inmensa mayoría sí es costo-beneficio, sí impacta positivamente. Y aquí analizaron 2.300 casos de pertussis confirmados fuera por clínica o por laboratorio de menores de un año y analizaron 55 colombianos fallecidos menores de un año que no debieron haber muerto, igual que en Panamá o en Costa Rica. Y vean ustedes, a su izquierda, en azul, esos son los casos, ¿ok? Y esto es, ustedes ven aquí en el 2013, cuando se introduce la vacunación de TDAP en las mujeres embarazadas en Colombia. Ustedes pueden ver aquí en barra negra los infantes menores de 6 semanas, que sabemos que son los que más se mueren en muchos de los casos, pero esto vean que son casos, no son fallecidos. Y vean ustedes que el mayor número de casos de toferina en Colombia de estos pacientes fue niños entre 7 y 28 semanas. Pero cuando nos vamos a mortalidad, vean que si bien es cierto, ustedes ven aquí que la vacunación disminuye el número de casos, después de la aplicación durante el embarazo, vean que lo que más impacta son las muertes. O sea, entonces, estas son herramientas que nosotros como científicos debemos demostrar a estas gráficas para que la gente se convenzca. Vea, señora, señor, reconocemos que las vacunas no son 100% eficaces, pero vea que claramente aquí se demuestra que después de vacunar a su pareja, a su esposa, a su hija, si es el abuelo el que va a la consulta, vean que al vacunarlo, vean que disminuye muchísimo la probabilidad de que su primer nieto fallezca. Así es que como pediatras tenemos que oír a los abuelos también. Así es que vean que aquí es donde el discurso, estas gráficas, que son gráficas, barras, ejes de X y Y, tenemos que poner Buenas, buenas. Bueno, veo que estamos con problemas técnicos. El doctor Rolando se acaba de quedar sin señal, así que vamos a esperar unos minutitos para que se vuelva a conectar. Inicialmente yo tuve problemas técnicos, me tuve que conectar desde el celular y ahora me parece que al doctor aquí Rolando te se le cayó la conexión. escucho. Aquí, ¿me Ay, escuchan? ahora sí, regresaste. Ok. Fantástico. ¿Dónde Listo. quedamos? Aquí. Eh, no, antes la diapositiva anterior, Esta. exactamente, cuando nos estabas diciendo que era muy importante mostrar los gráficos a los pacientes para que pudieran entender un poquito Ok, toda la información que nosotros teníamos y ahí te perdimos. perfecto. Bueno, entonces ahí estoy. Entonces, ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto, se ve perfecto. Ok, entonces ciertamente vean que aquí es donde uno sabe que las vacunas impactan y lo que es disminución de muertes, claramente ustedes lo ven en el eje pues de la derecha, donde claramente disminuyen la mortalidad en toferina. Así es que ciertamente eso es una de las cosas que podemos hacer para mostrar el beneficio de las vacunas. Y en esta otra publicación, donde ustedes ven que es muy importante esto, ustedes ven que ese es un estudio que se hizo en mujeres embarazadas en Australia, donde atendieron a consulta prenatal, ¿verdad? Y estas madres embarazadas, entre edad promedio 30 años, el objetivo era ver el porcentaje de aceptación de vacunación contra influenza y pertussis durante el embarazo. Y vean que obviamente aquí no conocíamos que iba a haber una vacuna contra COVID en el embarazo, así es que ciertamente esto ayudó mucho para que se hicieran más estudios. Ustedes lo ven aquí claramente. A su izquierda, esto es el porcentaje de captación de las madres de la vacuna TDAP de toferina aplicada durante el embarazo, y a su derecha, las madres que recibieron la vacuna de influenza. Y en azul ustedes ven
a su izquierda, en cuanto a la que es pertussis como tal, esto fue previo a que se hiciera un programa a través de enfermeras obstétricas y de parteras, donde se le explicaba a las madres el beneficio de la inmunización. Y vean que ustedes solo con educar a las madres o el obstetra o el pediatra, a las madres o el médico general o la enfermera quien dé el control prenatal, vean que con solo educar ese porcentaje de vacunación de tosferina subió de un 20% a un 90% simplemente educando. Y a su derecha, ustedes ven que con influenza fue de un 32 a un 83%. O sea, que realmente el educar puede aumentar las tasas de cobertura pues, vacunal en forma importante. Y esta diapositiva es muy importante en el sentido de que esto es lo que puede pasar a corto y a largo plazo. Y este gráfico es específico para la vacuna del neumococo. Sabemos claramente que la vacuna del neumococo tiene su efecto de protección directa, o sea, al niño que se inmuniza, pero la protección indirecta. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que la vacuna del neumococo, pues conjugada, se ponen en el primer año de vida, con un refuerzo a los 12, 15 meses, dependiendo del país. Y ciertamente vean que ustedes en este mapa de 70, 80 años de expectativa de vida, dependiendo del país, en la región, vean que con solo vacunar en un periodo específico una muesca pequeña roja, que es el grupo directo al cual usted está vacunada, logra milagros en el sentido de que usted con 2 dosis o con 3 dosis o las que sea necesario, usted protege de por vida a ese niño o por muchos años, y no solo protege a ese niño, sino a las personas que estén alrededor de eso. Y entonces, claramente, ese pequeño acto con 3 dosis de vacunar en los 2 primeros años de vida impacta durante 60, 70 años, o a las personas que tienen el convivio cerca de esas personas para lograr esto. Así es que ciertamente aquí es cuando las vacunas tienen su efecto importante. Y aquí es donde una de las cosas más importantes es que la enfermedad empobrece más al pobre. ¿Y por qué? Porque sabemos que la vacunación claramente hace que muchas personas que ya eran pobres se empobrezcan más. Y esa es una de las estrategias más importantes en vacunación también, que es saber reconocer lo que las vacunas pueden hacer y el gran problema que producen cuando no se aplican. Y ciertamente Panamá y América Latina y todos los países que tenemos pobreza, esto es otro de los argumentos. Entonces, una de las cosas que vemos en esa lucha o en ese escuchar a las personas es, señora, señor, usted se ha puesto a pensar que nosotros en Panamá, por no titularlo a usted de persona bajo pobreza, porque eso puede ser humillante para alguien, usted podría pues decir, señora, señor, usted sabe que nosotros en Panamá, en Costa Rica, tenemos pobreza, y si una persona se enferma y ya tiene escasos recursos, eso puede empobrecer más a la familia, tiene que ir a más citas, tiene que hacer más gastos, tiene que dejar de trabajar para una niña o un niño enfermo. Así es que ciertamente ahí es donde debemos mejorar nuestro discurso. Así es que, bueno, ¿qué otras cosas nos atan? Realmente son muchas, ¿verdad? Son muchas cosas las que nos atan, hemos visto algunas, pero ciertamente las redes sociales, aquí es donde un tweet o un mal comentario puede hacer que las personas empiecen a dudar. Y obviamente esta era en la época en que Donald Trump tenía Twitter y todo, y vean que para el 2014, obviamente antes de que fuera pues presidente, él hablaba de lo que creía o no en las vacunas, y sabemos todo lo que pasó, pero bueno, vean que para aquel momento las veces que se retuitea un mensaje, los millones de seguidores que tenía él, más los que retuitearon eso, empezaron toda esta desinformación que conocíamos de Estados Unidos, todo lo que conocíamos de Inglaterra, y obviamente en América Latina nos gusta imitar lo que pasa en muchos otros países, así es que esas fake news pueden pasar en todos los países. Así es que ciertamente nosotros, a través del curso de la Sociedad Panameña de Pediatría o de la Asociación Costarricense de Pediatría o de SLIPE o de ALAPE en América Latina, creemos que llevamos un curso, vamos a poder lidiar con esto. Y ciertamente algo que debemos ser lo suficientemente humildes para entender es que hay gente que está esperando oír algún discurso de vacunas para emitir un discurso antivacunas o sembrar la duda. Y ciertamente alguna gente que no es científica, no tiene un doctorado académico, no es médico, no es personal de salud, simplemente
a través de un micrófono puede lograr muchas otras cosas más que nos pueden resultar risorias de lo que dicen, pero al final y al cabo, mucha gente, eso que produce risa, para nosotros, para mucha gente es la verdad absoluta. Así es que más de un payaso agarra un micrófono y dice cosas y la gente lo sigue. Así es que realmente, o también más de un payaso, payasa, personal de salud pública dice mensajes totalmente equivocados. Así es que aquí es donde hay que mantener la neutralidad. Esa payasada, ese mal comentario, ese error lo cometen personas que no saben de vacunas y también personas de salud pública. Así es que parte de lo que debemos hacer en vacunas es ser humildes y saber reconocer los errores que se han cometido en el pasado. Esta periodista en Los Ángeles hablaba pestes de la vacuna de toferina y ustedes ven en este tweet tiempo antes de fallecer. Ella hablaba que, vean, no, las vacunas de toferina son contra el demonio, contra el diablo, ¿verdad? Y ciertamente, vean ustedes lo que pasó. Irónicamente, esta periodista muere apenas a los 26 años de influenza, una enfermedad totalmente prevenible. Así es que, ciertamente, uno no sabe en qué va a terminar el discurso de estas personas antivacunas. Así es que, ciertamente, aquí es cuando a cualquier persona le puede pasar. Y entonces viene lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y ciertamente algunas de las cosas que hoy en día sabemos que pueden tener su impacto negativo, lo van a seguir haciendo. Y a mí me gusta mucho esto porque esta es una familia australiana, lamentablemente, cuyo hijo se llamaba Riley y todo. Y este niño murió en Australia por toferina, igual que muchos, antes de las 6 semanas de vida. O sea, ni siquiera había cumplido el mes. Y esta madre, a través de esta cuenta en Twitter, en Instagram, en Facebook y otras, logró hacer lo que ningún ministro de salud en Australia, ningún director de un curso de vacunas, como la doctora Quintero, como nosotros, como ustedes que están recibiendo esta información y van a replicarla, nadie más había logrado lo que esta madre logró hacer. ¿Por qué? Porque fue ponerle el rostro humano a su tragedia de un niño que había muerto por toferina. Y vean que ella se fue y vean que en portada este niño que murió de toferina, la madre que nunca había escuchado la vacunación de TDAP logró aumentar las tasas de cobertura, reunía gente en los moles, en los centros comerciales, hizo campañas de vacunación y no había habido tanto éxito en eso. Así es que vean que el tener familias que han pasado por una enfermedad prevenible y usarlos de aliados puede ser muy importante. Y me voy a la parte de lo que es la prensa como aliado, obviamente también como enemigo, y el temor que nos da pues a muchos médicos al comienzo, recién salidos de la residencia, que nos entrevistaran o algo, pero ciertamente si enfocamos las otras cosas buenas de la vacuna y nuevamente cambiamos ese discurso, esa forma no repetitiva de decir lo bueno de las vacunas, vean que el sarampión, sabemos que el sarampión, aparte de que produce enfermedad, muerte, como implicaciones, también borra el sistema inmune de otras enfermedades vacunoprevenibles. Y aquí una periodista nuestra, que es muy destacada, Irene Rodríguez, sacó este reportaje en el periódico más importante de Costa Rica, donde mostraba que el sarampión también prevenía algunas otras cosas y la vacuna del sarampión prevenía ciertas otras cosas. Y me remonto al 2006 y 2007 porque ustedes recordarán que en Panamá, Costa Rica y otros países, pero sobre todo Panamá y Costa Rica, entre el 2006 y el 2008 tuvimos un brote importante de toferina. Y para aquel momento lo que nos tocó a nosotros que estábamos viendo los niños morirnos era irnos a la prensa. ¿Y por qué? Porque era demostrar esto. Y esto fueron reportes del periódico La Nación, que es como la prensa en Panamá, donde claramente alertábamos a la población que los adultos y los adolescentes contagiaban de toferina a los bebés y que esto podía ser totalmente prevenible si se vacunaba a los niños que tenían vacunas incompletas o a las madres en aquel momento en el posparto y tiempo después en el embarazo. Así es que ciertamente esas estrategias de convencimiento y mostrar la realidad, salir a la prensa y decir lo que está pasando nos ayudó mucho. Esa es otra aplicación que tiene que ver con lo que es el uso de redes sociales, igual nuevamente en aumentar las coberturas de vacunación de influenza, y esto es en adultos americanos, y vean que básicamente, ¿por qué? Porque esto se tomó en 1600 y pico pues adolescentes o personas mayores de 18 años y se quería ver qué redes sociales o de dónde confiaban más ellos la información que se distribuye a través de las redes sociales para vacunación. Y ciertamente vean que las personas que
tuvieron mayor probabilidad de ser vacunadas fueron, o sea, se vacunaron más porque habían escuchado de las vacunas a través de redes sociales. Ustedes ven aquí de Twitter y Facebook como fuentes de información que aquellos que no eran usuarios de redes sociales. Es decir, que sirve para bien o para mal las redes sociales, en este caso para bien. Así es que si nosotros pensamos que por ser médicos, como dije, tenemos la verdad absoluta, yo debo pues decirles que el placer de una persona inteligente es aparentar ser un idiota delante de un idiota que parece ser inteligente, en el sentido de que nosotros creemos que la persona que está al frente es un idiota porque no cree en las vacunas, y no, créanme que esa persona es lo suficientemente inteligente porque ha buscado mecanismos de, con poco conocimiento, generar mucha bulla y siembra bulla, y nosotros con mucho conocimiento no hemos logrado neutralizar a este grupo que tiene dudas de vacunas. Así es que esa persona que nosotros creemos que es un idiota por lo que está pues diciendo, ojo, porque si bien es cierto, tiene ciertos pensamientos que van en contra de la ciencia, tiene algo que ha logrado en mover masas y eso no podemos deber esa realidad, nos guste o no. Y obviamente, al buen entendedor, pocas palabras, lo mejor sería una persona de credibilidad en cada país que esa persona muestre los beneficios de la vacunación. Pero si tenemos a un presidente o a un líder político, a un cantante o una persona de influencia en Panamá, en Costa Rica, que él tiene muchos seguidores y la gente dice lo que hace o le besa los pies a esa persona, ahí puede ser negativo lo de la vacunación. Y ciertamente aquí el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y su ministro de Salud, obviamente mostrando el beneficio de las vacunas. Y esto fue en Costa Rica cuando Costa Rica empezó la vacunación universal contra las niñas a partir de los 10 años contra papiloma. Aquí nuestro antiguo presidente Carlos Alvarado, el presidente de la Seguridad Social y el ministro de Salud y nuestra directora del hospital, Olga Arguedas, en el Hospital Pediátrico de Niños, aquí en el Hospital de Niños de Costa Rica. Así es que ciertamente esto, cuando los presidentes, los ministros de salud, las personas de mayor influencia muestran los beneficios de la vacuna, eso ayuda a incrementar la lucha contra las vacunas. Así es que en los últimos minutos, ¿cómo podemos hacer para esto? O sea, ¿cómo vacunar a las antivacunas con vacunas de conocimiento? Bueno, estas otras son asociaciones también que han perdido a niños contra influenza y ciertamente las asociaciones de padres nos pueden ayudar. Hay mucho de qué hablar de todo esto de los fake news en vacunación, de la reticencia vacunal, y hay mucho de que hemos podido hablar. Y ciertamente a mí me gusta esa frase del doctor Alejandro Macías, que es un infectólogo de adultos en México, que en Twitter hay que escribir aunque no hayan seguidores. O sea, usted ponga lo que sea porque a alguien le va a servir lo que usted ponga. O sea, no porque alguien tenga 10,000 likes, un like, 2 likes va a ser inválido. ¿Por qué? Porque a alguien le va a seguir. Y eso hay que dejarlo en evidencia. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra labor de compartir todo el conocimiento. Así es que esta publicación reciente de Argentina, donde se quería ver lo que era reticencia vacunal en Argentina, vean ustedes una muestra de 600 padres y básicamente donde se les preguntaban ciertas cosas. Ustedes ven el porcentaje en verde positivo. Vean que, bueno, la mayor parte de padres creían que sí, que las vacunas eran importantes para la salud pues, del niño, que eran efectivas, pero cuando ya se le meten algunas otras preguntas, algunas otras variables, ya siembran algunas dudas y sobre todo esto, vean que cuando se les pregunta, la pregunta 5, si nuevas vacunas pueden poseer mayor o algunos otros riesgos, ya alguna gente empieza pues a dudar. Así es que ciertamente ahí esas áreas es donde debemos trabajar. ¿Por qué? Porque vean que ya aquí hay una alerta de que tal vez alguna gente cree que nuevas vacunas pueden ser malas. Y ustedes ven que aquí esto es muy importante. La información que yo recibí de las vacunas, ¿de dónde viene? Bueno, de fuentes confiables, ¿verdad? Verdaderas, ¿ok? Así es que muy importante todo lo que preguntamos. Y vean que ciertamente, generalmente yo hago lo que mi doctor o mi proveedor de salud dice en cuanto a vacunación. Bueno, vean que hay un porcentaje muy importante de padres que lo creen. Pero obviamente, ojo a estos dos en rojos, uno de los grandes temores de los padres es esto. Lo que más preocupa a los padres de la vacunación y por los cuales son catalogados con verdad o no, como antivacunas o como resistentes o como reticentes a vacunación es la duda. Yo estoy preocupado de los eventos adversos serios que las vacunas puedan tener. Y obviamente que esto puede ser muy importante, ¿ok? Y igual, esa es una de las razones más importantes por la cual la gente, aunque no sea antivacuna, duda la necesidad de esa vacuna, es porque creen que ya esas enfermedades están
desaparecidas. Así es que ciertamente para ir pues terminando en los próximos minutos, la verdad, la realidad y las mentiras. Y ciertamente todo el esfuerzo que ha hecho Panamá y muchos otros países en los programas de inmunización se pueden caer con un par de desaciertos. Así es que vean que esta publicación a mí me gusta mucho porque aquí ustedes ven el porcentaje de coberturas vacunales cuando va aumentando. Esta era la incidencia de X enfermedad previo a la vacunación. Se incrementa la cobertura, baja la incidencia de esa enfermedad y si por alguna razón hay un efecto en la administración de la vacuna, una sobredosis, un pequeño efecto adverso. Vean que esa mini muesca que está aquí, una curvita apenas, puede hacer que la pérdida de confianza en la vacunación sea lo suficiente para que produzca un brote y todo lo que costó mucho para Panamá lograr en años se caiga. Así es que ciertamente eso es una de las cosas que tenemos que ver en vacunación. Y obviamente cuando hay líderes de opinión como Bill Gates, como Paul McCartney, habrá gente que diga, yo hago lo que Paul McCartney hace o lo que X persona hace, lo que X futbolista o cantante hace. Así es que ciertamente estas personas que tienen muchos seguidores, que son ídolos de mucha gente o personas admirables, es lo que debemos de usar en la lucha contra las vacunas. Esta publicación tiene que ver con las actitudes de los padres para vacunación contra COVID en México y simplemente se tomaron, vean que casi 700 participantes que respondieron que tenían hijos. El 70% prácticamente eran mujeres en edad laboral, ¿ok? 93% tenían trabajo, pero vean que 51% tenían al menos el título de bachiller, ¿ok? Y esto lo que se quería ver era, bueno, ese porcentaje de aceptación de la vacuna de COVID y vean que casi el 100%. Obviamente conocí a alguna persona con COVID, pero solo una minoría lo había sufrido. Obviamente esto fue antes de todas las variantes y de que todos nos contagiáramos, o la inmensa mayoría nos contagiáramos. Y vean que en este estudio casi un 80% tuvo una actitud positiva hacia la vacunación y casi el 90% estaban dispuestos a vacunarse contra COVID. Así es que vean que esto es muy importante. Casi el 90% de las personas están conscientes nuevamente que si usted se vacuna, no se enferma y por lo tanto al no enfermarse puede ir a trabajar, genera fuentes para su familia y le puede educar a sus hijos para que logren ser universitarios y profesionales. Así es que ciertamente sabemos que, bueno, muchos de los padres pueden pues pensar esto, ¿sí? Que la vacuna hace que la persona se vuelva más enferma. Algunos padres están preocupados de que el niño tenga un efecto adverso y ustedes lo ven aquí el porcentaje de moderado, mucho, o de que yo estoy preocupado de que yo me vacune si ya me dio COVID. Así es que ciertamente, al fin y al cabo, son muchas cosas que podemos hacer. Finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros? En estrategias de comunicación, bueno, usar los elementos, el conocimiento técnico que tenemos, pero sobre todo esto, las redes sociales y las plataformas donde la gente está más. Hoy en día las redes sociales, cualquiera, el marketing, todo ayuda a difundir el conocimiento y ciertamente nosotros como educadores, pediatras, tenemos que llevar el conocimiento. Así es que definitivamente tenemos un gran problema que es el desconocimiento, la duda de vacunas, pero no podemos quedarnos inertes. Y ciertamente la historia nos va a juzgar por lo que hicimos como pediatras hoy para preservar o restaurar la salud de los niños. Y obviamente uno de los aspectos más importantes es escuchar, educar, motivar. Pero ciertamente lo que no hagamos hoy va a incidir. ¿Por qué? Porque esta vez fue COVID, pero ya tenemos vacunas aprobadas contra virus sincicial respiratorio en adultos mayores de 60 años, 2 vacunas que fueron aprobadas el mes pasado por el FDA. Ya las vacunas de virus inicial respiratorio en la mujer embarazada mostraron los beneficios de eso y virus inicial respiratorio es el patógeno más importante que nos queda en América Latina. Así es que ciertamente esto tiene que ser una llamada de atención para que nos movamos ahora, porque si estas dudas de las vacunas vienen a una embarazada y no se quiere vacunar contra virus respiratorios, bueno, tendremos más muertes totalmente prohibidos por virus inicial respiratorio, más asmáticos a largo plazo, como sabemos, del factor de riesgo del VRS para el asma y todo lo que significa. Así es que la respuesta está en las manos, simplemente a veces nos cuesta entenderla. Y obviamente, si no somos diestros en redes sociales,
como siempre, busquemos a los expertos o a los que ya lo hacen sin ser expertos y simplemente somos salud pública y no somos másters en comunicación colectiva, pero simplemente nos mueve esa motivación personal del mejorar las cosas. Así es que para compartir un poco lo que se está haciendo en América Latina, los invitamos aquí a su hermano país, 1 hora en avión, para que vengan a Costa Rica al SLIP el 30 de octubre al 2 de noviembre, el Congreso Latinoamericano de Infectología Pediátrica, que va a ser acá. Obviamente vienen conferencistas de Panamá y América Latina. Y el 30 de junio vence el periodo de inscripción gratuito, así es que pueden inscribirse y venir a su hermano país y lo recibiremos con cariño. Y este congreso, que es el más importante, de inmunización materna, que es el boom, es el futuro de la inmunización, va a ser aquí también en Costa Rica, del 12 al 14 de marzo, donde se va a hablar mucho de vacunación de VRS, estreptococo del grupo B, influenza y muchas otras enfermedades vacuno prevenibles. Así es que aquí está mi información de contacto, mis redes, donde compartimos un poco de ciencia, de cuestiones en vacunación y mis trabajos de investigación. Así es que nuevamente, doctora Quintero, un gusto, un honor y espero poder ayudar en lo que sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rolando. Ay, me puse muy alta porque me parecía muy baja y ahora quedé muy alta. Ahora estoy bien. Ahí está. Muchísimas gracias por su completísima, clarísima presentación. Yo creo que sí, salimos todos más entusiasmados y muy motivados para compartir un poco más de información, no solamente en nuestras consultas, sino también gritarlo a los 4 vientos, como decimos, también compartirlo con nuestros familiares, con nuestros seguidores si usamos redes sociales o no. Y realmente creo que es muy importante esto que decía, que a veces no es tan difícil, es cuestión de comenzar y uno ir viendo las reacciones y ir practicando esta escucha social. Depende, voy escribiendo quizás un tweet, voy poniendo una publicación en Instagram, veo cuántos likes tengo, cuántas preguntas, y ahí de a poquito uno se va animando y va perdiendo el miedo, pero lo importante es empezar. Tengo muchos comentarios, así que voy a empezar. La gran mayoría de felicitaciones por su excelente presentación y agradeciendo su tiempo y toda la información que nos brindó, mientras que encuentro la pregunta. Excelente presentación. Es un reto manejar a padres y cuidadores reticentes, pero necesario obtener herramientas para manejarlo asertivamente, nos dice la doctora Yesenia Williams. No sé si quiere hacer algún comentario extra al respecto, mientras voy encontrando alguna otra pregunta, porque se activaron todos. Estaban tan enfocados en la charla que nadie hizo preguntas hasta que empecé a hablar yo y cayeron todas las preguntas y comentarios. Sí, creo que hay una colega que levantó la mano, me parece, ¿o no? En general son aplausitos, no levantan la mano. No, aquí Excelente una colega, presentación. sí, aquí una colega habla de que ciertamente sí, que obviamente esa estrategia de comunicarse es difícil, pero ciertamente creo que unas cosas que tenemos es tener paciencia, o sea, tener paciencia. Los pacientes se llaman pacientes porque tienen la paciencia de esperarnos en una sala pues, de espera minutos, horas, o en una guardia, o en una banca de emergencias, que el sistema está colapsado, y a eso lo llamamos pacientes. Y estamos acostumbrados a que lo llamamos pacientes porque tienen paciencia de esperarnos y sobre todo la paciencia o la aceptación de la enfermedad, de lo que eso significa. Así es que si ellos tienen paciencia, nosotros que nos dedicamos a los pacientes tenemos que tener paciencia para escucharlos. Y ciertamente el no decir yo no tengo tiempo, ciertamente usted va con toda seguridad a perder más minutos con esa madre en la próxima visita, si no le dedicó a aclarar dudas, que es lo que le pueda generar el conversar con eso. O sea, una persona un pediatra puede perder más tiempo, más indisposición al encontrar a esta persona simplemente porque no sacó esos poquitos minutos para educar. Así es que poquitos minutos de educación pueden ser más efectivos que cualquier discurso científico y publicación, y esa es una triste realidad.
Creo que eso también quedó clarísimo en la charla cuando al final, en la publicación de Argentina, que de hecho tuvimos a una de las autoras también como disertantes del curso, la doctora Vanessa Castellanos, que los pacientes creen mucho y confían mucho en lo que su médico de cabecera, su pediatra de cabecera dice respecto a vacunación infantil. Entonces creo que es fundamental que los pediatras, los residentes de pediatría, empecemos a tomarnos el tiempo en las consultas de hablar en favor de las vacunas. Y también importantísimo que las vacunadoras, y tenemos muchísimo personal de enfermería y vacunadores en el curso, que no digan, bueno, no sé, a ver lo que usted prefiera. No, no, no. Es muy importante que salgamos a defender y ser enfáticos, como también dijo en algún momento de la charla, defendamos la vacunación y sí es importante que se vacune, sí lo va a proteger de complicaciones, sí va a proteger de muerte, porque eso es lo que les va a dar quizás el empujoncito final para aceptar la vacunación y no dudar tanto, pues. Tengo otro comentario, que es la doctora María Cecilia Ramírez Jaramillo, nos habla de que es importante dar respuesta a los comentarios de la vacunación, ya que en una respuesta a tiempo se puede detener las consecuencias de la desinformación. Por ejemplo, lo que pasó en Colombia con la vacunación contra el papiloma, que por unos casos aislados, que no fueron eventos relacionados directamente con la vacuna, todavía están viendo tasas muy bajas de vacunación en el vecino país. Correcto. Y por ejemplo, una de las estrategias más importantes cuando damos charlas, cuando hablamos con un padre, es ponérselo en números y en verdades. Y decirles, si nosotros tenemos la experiencia que hemos visto niños complicarse, morirse por enfermedades vacunoprevenibles, pues decirles, señora, mire, yo he visto morir niños que exactamente como ustedes dudaban como padres de la vacunación. Y yo no quisiera que eso, que ya a mí me tocó decirle a un papá, me toque decírselo a usted. Y ciertamente a veces hay que sembrar, tirar esa pedrada. ¿Por qué? Porque a alguien le va a caer. Y ciertamente no hay que usar el dolor ajeno para crear morbo, pero sí para concientizar y poner en realidad a muchos padres. Y a veces eso no falta. No falta. Uno quisiera a veces, por ejemplo, mostrar fotos de brotes o de niños o de gente con lesiones, una foto en vivo de un pulmón necrosado por una neumonía, pero eso es amarillismo, lamentablemente, y tenemos que mostrar la confidencialidad. Pero yo estoy seguro, por ejemplo, si muchas madres vieran lo que son las lesiones genitales de papiloma, se convencerían de la necesidad de vacunar. ¿Por qué? Porque la gente piensa que es solo cáncer de cervix, así es que realmente es mucha cosa, o sea, pero bueno, hay cierta cosa que tenemos que respetar, obviamente, como la confidencialidad, no ser grotesco, pero si la gente viera las lesiones que produce el papiloma o la papilomatosis laringea, hace poco falleció una paciente nuestra, una papilomatosis laringea, múltiples cirugías, traqueostomizada, una muerte no digna para nadie. Así es que esas cosas son las que tenemos que aprovechar en nuestra educación científica y eso es totalmente prevenible muchas veces. Así es, muchísimas gracias, doctor Ulloa, por no dejan de caer todos los comentarios de felicitaciones y de agradecimiento. Así que yo también le doy las gracias por habernos acompañado hoy. Le voy a pasar la palabra a la doctora Marvis Corro, que es la actual y futura presidenta de la Sociedad Panameña de Pediatría, que nos va a dar unas palabras del cierre del curso. Así que, doctora Corro, ahora sí, el escenario es suyo. Bueno, muchas gracias, Ana, doctor. Excelente conferencia, al igual que todas las otras conferencias que hemos escuchado a través de todo este curso. Muy buenas noches a la Junta Directiva, al Comité de Vacunas, coordinadora la doctora Ana Lucas, de la Sociedad Panameña de Pediatría, invitados especiales, participantes todos. A la Sociedad Panameña de Pediatría deseamos extenderle nuestro profundo agradecimiento realmente en la clausura de esta, la segunda edición del curso de vacuna de la práctica pediátrica en Panamá, principalmente patrocinado por la compañía Sanofi, que es nuestro patrocinador de este evento, que ya es el segundo curso que nos ha patrocinado. Hemos tenido realmente la oportunidad. A mí me gusta escribir las cosas porque yo hablo mucho, pero para tratar de hacerlo así, ceñido, pero realmente ha sido un pasaje de un recorrido de todas las vacunas
desde sus inicios, los logros, el esquema actualizado, así como las consecuencias de no vacunar a los niños, como bien lo estaba diciendo el doctor, a los niños y adolescentes después de que la UNICEF inclusive alertara un descenso del 18% en la vacunación por la última década. No debemos, con esto tenemos que tener claro que no debemos perder la oportunidad de vacunar a nuestros niños, niñas y adolescentes por la implementación de la cobertura de vacunación, ya que están emergiendo nuevas enfermedades, no solamente en nuestro país, sino a nivel de América, de la región y del mundo. Enfermedades inmunoprevenibles que antes estaban erradicados en nuestros países y que cuando uno hizo la residencia de pediatría, o sea, muchas de estas enfermedades ya decían, era un logro haber tenido esta enfermedad erradicada y que con todas las cosas que han pasado y más con la pandemia, lógicamente hemos tenido un atraso o un retraso en todo lo que habíamos logrado. Realmente es triste decir el día de hoy, culminando este curso que hemos tratado con nuestro objetivo de mejorar la cobertura vacunal en nuestro país y en muchas regiones, si están escuchando lógicamente a algunos de los otros países, América Latina y el Caribe ha pasado de tener una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo a estar en la cola. Realmente, como presidenta de la Sociedad Panameña de Pediatría, es triste esto. Unos 2.4 millones de niños en la región no han recibido las pautas completas de las inyecciones o de las principales, por supuesto. Este desenlace se atañe a la pandemia y, como cita la UNICEF, la vacunación es un tema realmente preocupante, en que todos los gobiernos ignoran y que cada año se hace más crítico. Realmente, para nosotros como pediatras, como personal sanitario, es triste de que nosotros sabemos que tenemos enfermedades que son inmunoprevenibles y que pueden llevar, como ya lo hemos visto, hasta la muerte. Inclusive ya pues, nuestro ministro de Salud ya ha habido 6 muertes, no solamente en diferentes grupos etarios, inclusive en niños en nuestro país. No sé, en los otros países me imagino que sea algo similar con respecto a la influenza. Poblaciones vulnerables realmente se encuentran afectadas por el bajo recurso socioeconómico y áreas de difícil acceso, que eso se da en todos los países de América y de América Latina y de la región, en el que viven a cada uno de estos niños lo estamos fallando. Por ejemplo, como siempre yo siempre digo mi ejemplo, que yo soy jefa del servicio de quemado, en donde realmente es como decir al azar, gran cantidad de niños nos llegan sin vacunas, en donde, por ejemplo, se sabe que un paciente de esos sin vacunas, inclusive como es el riesgo del tétano, hay que poner entonces la hemoglobina tetánica humana y la TDAP. Pacientes que tienen 1 año, 2 años, 3 años, que ni siquiera 0 vacunas. Esto es realmente triste para uno como pediatra. Esto nos llama a realizar un trabajo coordinado que subsane los vacíos estructurales que hoy día afectan el desarrollo y la garantía de los derechos de los niños, porque uno de los derechos es el derecho a tener salud. Entonces, realmente estamos fallando como sociedad en esto, no solamente en nuestro país, sino en los países de América y de la región. Con este evento, la Sociedad Panameña de Pediatría buscaba educar, actualizar y ser facilitadores y agentes de cambio, reduciendo así la brecha de la inequidad a través del acceso a los servicios de la salud y a la protección del nivel comunitario. Agradecemos a cada uno de ustedes por la constancia, el interés mostrado en esta educación continua y los invitamos a reproducir lo aprendido, que esa es la idea de nosotros, que ustedes lleven esto a los pacientes, a los niños, niñas y adolescentes y que nadie se quede sin vacunar, de miras a lograr un esquema completo de vacunación a nivel de nuestra población infantil o nuestra población pediátrica. Les agradecemos rotundamente y por favor se los ruego que todo esto que nosotros, que todos los expositores nacionales e internacionales excelentes que ha conseguido todo el comité de vacunas con toda una logística, la idea es que esto lo multipliquen y que le llegue a nuestros pacientes para evitar que pacientes fallezcan por enfermedades inmunoprevenibles. Y esa realmente ha sido nuestra idea con este segundo curso de vacunas y que felicito al comité de vacunas por toda esta organización y esta excelente organización y agradezco nuevamente al patrocinador que es Sanofi y a todos los expositores nacionales e internacionales que
sin decirle no a la doctora Ana Lucas, lógicamente han hecho de su tiempo, que yo sé que son tan sumamente ocupados, pero que han puesto un granito de arena para que realmente le llegue esa información a nuestros pacientes. Muchas gracias, buenas noches y bueno, les agradecemos como la Sociedad Panameña de Pediatría, los invitamos y no quiero terminar sin invitarlos al Congreso Nacional de Pediatría. Hay inclusive muchos temas de vacunas, inclusive hay simposios de desayuno, hay simposios de almuerzo y hay conferencias de expositores nacionales e internacionales también hablando de estos temas. Así que los invito a todos los que han participado acá al Congreso Nacional de Pediatría, que es el congreso más grande del país y que siempre van alrededor de 500 a 600 personas, en donde continuaremos hablando de muchos temas para ver si de alguna forma nosotros logramos mejorar esta cobertura vacunal en nuestro país. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto y un honor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la última información, por favor, se me olvidó, todos van a recibir, los que cumplieron con el 80% de la asistencia van a recibir el diploma en sus correos. Téngannos paciencia, porque ahora viene el Congreso de Pediatría y nos va a atrasar un poquitito, pero promesa que antes de que llegue julio todos van a tener su certificado en su correo. Si a principios de julio no lo tienen, por favor nos escriben y nos encargamos de los detalles. Gracias a todos. Gracias a todos. Y ese certificado es con el aval del Colegio Médico. Como bien lo hicimos toda la logística. Ajá, así que muchas gracias y bueno, los espero en el Congreso Nacional de Pediatría, en conjunto también con Ana, que ahí vamos a estar con todas las charlas de todo lo que tiene que ver con vacunas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos.